No, son gente humilde y trabajadora que sabe muy bien lo que cuestan las cosas, ganárselas de verdad. Y lo que cuesta sobre todo una vez que ganas algo, seguir trabajando para mantenerlo y si puede ser para mejorarlo. Entonces, en eso tenemos camino ganado porque, como te digo, aquí la gente es humilde, trabajadora y no nos podemos salir de ese camino. Entonces, esa gestión es quizá un poco más fácil, pero bueno, no nos podemos dormir y no hay que confiarse, hay que seguir. Bueno, David lo tenemos parado, Álvaro más o menos igual, no creo que llegue, Cristian, un caso similar, parecido, va a ser muy difícil que llegue al partido del domingo y el resto en principio están todos disponibles. La Gimnástica es un equipo que me sorprende que esté pasando tantas dificultades porque es un equipo que aquí en casa nos gustó, consiguió empatarnos y nos puso por momentos en aprietos y bueno, lo que sí que es verdad que está todo tan igualado que bueno, entras en una dinámica regular y te hace pues cambiar de objetivos. Ellos me imagino que plantearían la temporada para estar tranquilos y la realidad es que en unas semanas todo se puede complicar y han pasado dificultades. Yo creo que eso les hace quizá especialmente peligrosos porque están en un momento en el que saben que tienen que sumar puntos, tienen buenos futbolistas, una forma de actuar definida y en su casa pues seguramente que querrán apostar para sumar de 3 y eso les hace especialmente peligrosos. Bueno, yo creo que un poco la suma de esas dos circunstancias. Evidentemente un equipo con potencial siempre tiene recursos para salir adelante de situaciones complicadas y ellos ahora mismo están en una situación digamos que incómoda. Entonces con la capacidad que tienen sus futbolistas pues y la situación que quieren superar les hace, como comentamos, especialmente peligrosos. Intentaremos minimizar sus virtudes, las cosas que sabemos que dominan, que hacen bien en su campo y sobre todo ser nosotros mismos como siempre intentamos. Bueno, pues intentamos gestionar que hay veces que transcurres por un camino que nunca has transitado y tienes que sumar esas experiencias y lo más inteligente es aprender de los errores, no volver a cometer los mismos y superar, como siempre decimos, situaciones que a veces te enfrentas por primera vez a ellas y bueno, una vez que el equipo asimila que al final tenemos que ser conscientes y creernos capaces de que podemos superar esas situaciones y las que se repiten pues ya son un poco más familiares y bueno, esperemos que podamos superarlas de diferente manera a las situaciones en las que nos hemos encontrado ahí a un paso de poder optar a esos primeros puestos y sabemos que va a ser difícil porque está todo súper competido y está todo en un pañuelo, pero bueno, tenemos esa ilusión por intentarlo, o sea que ahí vamos. Bueno, nosotros con los recursos que tenemos no solo preguntamos por lo futbolístico, por lo deportivo meramente, sino que también intentamos averiguar un poquito más de qué tipo de personas que incorporamos y en ese sentido no teníamos ninguna duda que la adaptación iba a ser rápida porque son gente trabajadora, humilde, que sabe dónde viene y sabe un poco los objetivos del club, la forma de ser que tenemos aquí y que hay que pelear, que ser un equipo, que mirar por el colectivo y desde el primer día se lo hemos dejado claro, ellos también lo tenían cuando vinieron y por eso la adaptación puede ser quizá un poquito más fácil.